Muy buenas noches para todos. Les doy una muy cordial bienvenida a este encuentro con Cristo, a estos coloquios espirituales que son y quieren serlo un momento de encuentro con la palabra de Dios. Dios nuestro Señor nos habla de muchas maneras, pero sobre todo nos ha dejado en el texto escrito de la Sagrada Escritura un testimonio valiosísimo por el cual nos transmite su palabra a modo humano, de tal forma que todos tengamos acceso a ella. Por supuesto, por la fe y en la fe, pero todos tenemos acceso a la palabra de Dios gracias a la Sagrada Escritura. Mientras se reúnen un poco todos los que habitualmente siguen este programa, vamos a recordar un poco lo que veníamos reflexionando desde la semana pasada, y creo que a todos nos conviene saber que en el centro de toda la vida moral de los seres humanos está la dignidad de la persona. O sea, es moral todo aquello que incrementa nuestra dignidad y es inmoral todo aquello que nos hace indignos, todo aquello que lesiona activa o pasivamente nuestra dignidad. Activamente cuando nosotros mismos nos hacemos animales, pasivamente cuando es otro el que lastima nuestra dignidad humana. Y en esas inmoralidades hay pecado, hay ofensa a Dios nuestro Señor. Habíamos dicho que esa dignidad de la persona humana depende para nosotros los creyentes de la imagen y semejanza divinas que todos tenemos. Y eso ya para cualquiera de nosotros tendría que ser la mejor de las noticias, es que Dios nos hizo parecidos a Él. Y para quienes de pronto no tuvieran la dicha de la fe y de captar las cosas con una mirada teológica, con una mirada llena de la luz de Dios, pues entonces la dignidad humana proviene de aquellas facultades que hacen al ser humano lo que es y que no le dejan confundirse con ningún otro ser de la naturaleza. ¿Qué otro ser podría ostentar una inteligencia como la nuestra? Dar tantos proyectos, de conocer tantas cosas, desde lo más pequeño hasta lo más grande. La voluntad, otra facultad extraordinaria por la cual los seres humanos podemos querer no solo lo que nos satisface algunas necesidades, como hacen los animalitos, sino más allá de eso, inclusive el sacrificio, la donación de la propia persona, la perseverancia más allá de los límites, por decir solo algunas cosas. Pero luego nuestra dignidad resplandece, la dignidad de cada persona resplandece en la confluencia de inteligencia y voluntad que hace precisamente que podamos producir actos libres, actos verdaderamente humanos, distintos de los actos animales. Son actos que están llenos de la dignidad humana precisamente porque están hechos desde una actitud y condición del que conoce, del que quiere la cosa y por lo tanto del que es responsable. Por eso de los actos humanos somos responsables, de lo que hacemos, meditado y querido, de todo eso somos verdaderamente responsables, aunque nadie se dé cuenta. Una de las cuestiones más difíciles de comprender de la mentalidad moderna es que parece que todo es bueno hasta que alguien los pilla. No, como que hacen y hacen cosas, pero solamente se sonrojan y solamente comienzan a dar disculpas cuando resultan cogidos en el acto malo, ¿verdad? Así es todo el lío de la corrupción y así es toda la historia de muchos de nuestros congéneres hoy en día. Pero ya que nos vamos reuniendo, démosle entonces inicio a nuestro encuentro del día de hoy, a estos coloquios en el espíritu, coloquios espirituales, que por lo tanto son primero que todo una conversación con Dios nuestro Señor. Vamos a hacer un momento de oración para que entremos en el camino y en el ambiente de Dios, pero durante todo el tiempo
mientras están escuchando ustedes, recuerden de tener su corazón elevado y puesto en el Señor, de tal manera que sea Él el que vaya hablando, el que vaya configurando el interior y configurando un corazón verdaderamente cristiano. Así pongámonos en la presencia del Señor como tradicionalmente lo hacemos siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y digámosle juntos al Señor que tanto nos ama, a nuestro Señor Jesucristo: Señor, tú que diste tu vida por nosotros en la cruz y que quisiste compadecerte de nosotros hasta el punto de compartir con nosotros lo más nuestro, que es la muerte, para poder darnos lo más tuyo, que es la vida. Mira compasivo a quienes hoy queremos escuchar tu palabra de una manera renovada, y haz que esta comprensión profunda que queremos hacer de tus divinos misterios transforme nuestro ser profundo en ser de discípulos tuyos, de verdaderos discípulos que te siguen y que quieren comprometer toda su vida en tu seguimiento. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues muy bien. Habíamos hecho una serie de programas sobre los mandamientos, solamente porque nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, había mostrado su condición divina, entre otras cosas, porque se había metido con los mandamientos. A los mandamientos el pueblo judío los consideraba como las 10 palabras, por eso se llaman el Decálogo. 10 palabras de Dios impresas, esculpidas más bien por Dios mismo sobre piedra. Y Jesús se atreve con ellos. Ustedes oyeron que se dijo a los antiguos: no matarás. Pero yo les digo, no es solo no matar, se trata también de respetar la vida y de promoverla en todo y por todo. Oyeron que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que ni siquiera los malos pensamientos consentidos son tolerables en uno que no quiere ser hipócrita ni vivir como un hipócrita delante de Dios. Y así sucesivamente. Aproveché para hacer el repaso de todos los mandamientos, tratando de mostrar a la luz de Cristo, a la luz del Nuevo Testamento, la nueva significación del Decálogo, es decir, la manera cristiana de ver y de vivir los mandamientos de la ley de Dios. Y todo esto dentro de la misma palabra, es decir, el Decálogo no deja de ser Decálogo, pero ahora Cristo nuestro Señor, en la plenitud de los tiempos, le da también plenitud, porque a eso vino Él, como lo recordamos también con el capítulo 5 de Mateo. Vino a dar plenitud, no a abolir, sino a dar plenitud. Pero por supuesto que en el último programa habíamos tratado de entender que toda esta plenitud no se vuelve una plenitud legal, sino una plenitud que dignifica a la persona humana, como veníamos diciendo en la introducción, para proponernos que vivamos cada vez más libres, porque en la verdad somos libres, gracias a Cristo somos libres, y el Espíritu Santo que Dios nos da hace que desde dentro la ley no quede grabada en tablas de piedra, sino en verdaderos corazones. De hecho, toda la tarea de nuestro Señor Jesucristo es ciertamente convertir nuestro corazón de piedra en un verdadero corazón humano, en un corazón de carne que palpite al ritmo del suyo y que por lo tanto palpite también al ritmo del de Dios. La gracia divina, el Espíritu que se nos da, la gracia que Cristo nos da, es vida de Dios que vive en nosotros. Con este Espíritu tenemos que seguir comprendiendo lo que sigue, porque nuestro proyecto es repasar juntos el Sermón de la Montaña. Por eso hemos dado a estos coloquios distintos subtítulos, pero sobre todo nos proponemos con estos coloquios caminar sobre las huellas de Jesús, sobre las huellas del Maestro que nos enseña estas cosas.
Fíjense que me he cuidado mucho de no decir tras las huellas, porque es que no somos investigadores privados, no estamos mirando a ver quién pisó por aquí para pisar por ahí mismo, o para seguir unos rastros, ¿no? Queremos caminar en los pasos de Jesús, no solo seguirlo así como quien intuye y percibe, sino ver dónde pisa Él y pisar nosotros con Él. Un día vamos a entender, como Él nos lo enseña, que es que finalmente Él es el camino y que estaremos caminando en Él, no solo con Él, porque ya dijimos que no exactamente detrás, estaremos caminando en Él. Y un cristiano es eso, uno que camina en el Señor. Acuérdense, por Él, con Él y en Él. Así es la cosa. Y por eso nos entusiasma tanto el escuchar la palabra y el tratar de aplicarla a nuestras vidas. En este espíritu, entonces, repito, vamos a leer o a seguir leyendo el Sermón de la Montaña. Dejamos los mandamientos y comenzamos ahora unas enseñanzas que, como las llamé en la invitación a este programa, son verdaderas llamadas a la santidad. ¿Oyeron ustedes que se dijo a los antiguos, dice el Señor? ¿Oyeron ustedes que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Pero yo les digo, no se resistan a los malos. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Al que te obligue a andar 1 milla, vete con él 2. A quien te pida, dale. Y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Vamos por ahora con este trozo porque este es un paso. No podemos ahora, aunque abarcaremos un poco más en este programa, no podemos ahora darlo en razón de la claridad que esperamos todos tener. Vean, estaba medio permitido, medio tolerado que hubiera una especie de venganza moderada, ojo por ojo, diente por diente, no una cabeza por un ojo, en fin. Pero eso no es como importante. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo revalúa todo y anuncia una serie de cosas que nos muestran algo que ya es definitivo, no es venganza. Para nuestro Señor Jesucristo nunca se puede la venganza, ni siquiera en lo mismo por lo mismo. Usted me hizo esto y yo le hago exactamente lo mismo, pero al contrario. O sea, usted me quitó el ojo, le quito un ojo, me quito un diente, le quito un diente. Pues así no es la cosa. Con nuestro Señor Jesucristo las cosas comienzan por no ofrecerle resistencia a los malos. Dice así, la mentalidad judía, la traducción literaria es no enfrentarse al malo. Eso quiere decir. Y por supuesto que aquí se trata no de dejar que nos maltraten ni cosa por el estilo, porque esa no es la mente ni el espíritu de nuestro Señor, es simplemente lo que dice, no oponer resistencia, porque con esa resistencia vamos a hacer daño, y en el daño puede haber pecado. Es muy importante que esto no se confunda con el legítimo derecho de la defensa que todos siguen teniendo. Aquí se trata de todo aquello que ocurre en la vida cotidiana, de todos aquellos comentarios, intentos de lastimarlo a uno, molestias que vienen, molestias que van, y que es mejor no oponerse a ellas. No, es mejor, si ustedes recuerdan bien, ponernos en la tónica de la tercera bienaventuranza. Este parrafito que acabamos de leer es una explicación y aplicación de la tercera bienaventuranza. Dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ciertamente que lo primero que uno, humanamente hablando, quiere cuando siente que alguien quiere hacerle mal, es oponerse.
Pero eso hace que el otro también se enardezca. Y dos enardecidos terminan peleando. Falta nomás que alguien encienda una mecha, que una palabra sea maldicha y vienen entonces los actos violentos. Entonces para nuestro Señor la venganza nunca está permitida. Sin embargo, quiero releer con ustedes esas otras 5 sugerencias que hace Él. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Algunos se rebelan contra una expresión como esas, pero es que lo primero que tenemos que entender es que a la mayoría de ustedes nunca nadie los ha abofeteado, esperamos que nunca lo haga nadie. El problema es entender la metáfora. Si a uno lo quiere maltratar a alguien con algo que no va a resultar tampoco una claudicación del propio derecho, si alguien lo va a maltratar, la mejor respuesta es dejar que lo haga. No por supuesto el golpe, no por supuesto la humillación grave, pero sí esa clase de cosas que todos los días ocurren y que no tienen nada que ver con una virtud, pues dejarse uno tampoco lastimar demasiado. Pero el poner la otra mejilla quiere decir en cosas que nosotros sabemos que por más que digan o por más que hagan, no vamos a salir perdiendo. Si nos ponemos a pelear por eso, terminamos de verdad haciendo un conflicto. Pero claro, ¿no? Si nos van a ofender y queremos salir airosos de eso, muchas veces lo mejor es retirarnos. Eso quiere decir más o menos la expresión. Luego sigue, al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. En el Antiguo Testamento había esta ley sobre las prendas. Alguien, por una deuda que uno tenía, podía retirarle algo de valor, como la túnica o alguna cosa, aunque fuera algo tan importante. En donde hay inviernos serios, se entiende muy bien eso, y podían retenerlo. Ahora dice el Señor, ¿alguien le quiere retener a usted la túnica? Déjele también el manto. O sea, no se oponga a que las cosas sigan su curso normal. Deje que ocurran, que con eso después se arreglan las cosas. Cuando logre conseguir con qué desempeñar la túnica, va a desempeñar también el manto. No molestar por eso. Al que te obligue a andar con él 1 milla, vete con él 2. El régimen que habían impuesto los romanos era un régimen muy complicado en el que a los que eran nacionales les tocaba responder a cualquier exabrupto que ellos quisieran hacer. Por ejemplo, uno iba por el camino y el romano podía decirle a uno, venga, tiene que ayudarme a cargar esto hasta que llegue yo a la casa. O venga, por favor, vamos a organizarnos para tal cosa, hágame este servicio. Y era como una práctica que solo cuando uno tenía mucha humildad podía hacerlo libre de opresiones. Pues bien, para nuestro Señor Jesucristo no hay problema. Si lo obligan a caminar 1 milla, camine 2, pero no haga pleitos. En el pleito sale perdiendo todo el mundo. ¿Entienden? Luego, al que te pide, dale. Eso está fácil de entender. Sí, si tenemos disposición, si tenemos posibilidad, al que nos pide, démosle. Y aquí en la formulación de Mateo es muy interesante, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. En algunas formulaciones, en otra parte, se dice que al que te pide prestado no le pidas devuelto. Pues aquí es tan claro como esto, al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Casi todos los que vienen a pedir prestado resultan pobres, haciéndose fastidiosos, y se trata es de no dejar que nos perturben estas situaciones para que nosotros no nos volvamos conflictivos y complicados. ¿Qué hacen? Volvamos a la tercera bienaventuranza. ¿Qué hacen los mansos? Los mansos saben pensar las cosas bien. Antes de meterse en peleas, saben poner la otra mejilla. Si poniéndola, nada va a cambiar en este mundo.
porque muchas veces es eso. Ponemos la otra mejilla y nadie termina mal, pero en cambio nos hacemos duros y terminamos peleando. Los mansos son capaces de entender que las cuestiones tienen que ser a veces como son mientras pasa la historia y da 2 o 3 vueltas, y por lo tanto hay que caminar cuando hay que caminar, hay que cargar cuando hay que cargar, pero no hacer conflictos. Los mansos son los que son capaces de entender que las personas no piden si no es por necesidad, o a veces sí es sin necesidad y no estamos ni siquiera obligados, pero podemos hacer todo lo posible. En todo caso, no mostrarnos frente a una persona que nos pide algo como los duros, los indiferentes, porque terminamos lastimando y haciendo el mal. Ojo por ojo, diente por diente, nunca. Venganza, nunca. Más bien generosidad. Esta invitación de nuestro Señor Jesucristo es a ser generosos, a tolerar algunas cosas, a vivir tranquilos y serenos en medio de circunstancias que no podemos cambiar. Ustedes y yo sabemos que hay muchas personas que no se dejan tolerar bien. A veces uno mismo no se deja tolerar bien por los demás porque está uno quisquilloso, difícil, amaneció un poco cansado, tiene algún problema. Pues bien, eso que nosotros vivimos en carne propia, muchas veces lo tienen que vivir los demás y nosotros tenemos que ser más comprensivos que ellos. Si queremos ser discípulos de Jesús, un camino de santidad es el alma del manso, del que se parece a Jesús, Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo. Muy bien, pero vamos a dar otro pasito que es como el objetivo y la meta de lo que nos hemos propuesto para este encuentro. Oyeron ustedes, nos dice Jesús, oyeron ustedes que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si ustedes no saludan más que a sus hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso también los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial. Vean qué cosa tan bonita. Si necesitábamos un colofón, una conclusión para este discurso sobre los mandamientos y ahora sobre estas exigencias radicalmente evangélicas, distintas de todas las del resto del mundo, esto es lo que tenemos que mirar. Tenemos, por invitación del Maestro, de quien somos y nos decimos discípulos, tenemos que ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Pero no con una perfección, digamos, moral, que nunca alcanzaríamos en santidad a Dios nuestro Señor, sino con una perfección del comportamiento. Dios hace salir el sol y hace llover sobre malos y buenos, sobre justos e injustos, sobre pecadores y sobre santos. Y esto de salir el sol y llover es una figura de la vida entera. Perdónenme que lo diga crudamente, pero les da el cáncer a los buenos y a los malos, les contagia el virus a los buenos y a los malos, a los santos y a los pecadores, a los justos y a los injustos. Sí, la inundación, el terremoto, el incendio azotan a buenos y malos, a justos e injustos, a santos y pecadores. De tal manera que si sabemos eso, sabemos que tenemos que ser como Dios nuestro Señor, ya en esa otra dimensión bonita, ¿no? Que Dios da sus bendiciones a todos, a toda la humanidad. Tenemos que ser así en nuestro comportamiento con los demás. Y nada menos que Jesús nos dice, amen a sus enemigos. Eso parece tan difícil.
rueguen por los que los persigan. Amar a los enemigos y rezar por los que nos quieren hacer el mal. Esa es la última condición de una vida en Cristo, de una vida que se parezca al Señor. Porque Él lo hizo así. Si queremos vivir bien este trocito del Evangelio, podríamos mirar la octava bienaventuranza. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, es decir, porque son santos. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no es raro que aún por ser cristianos, por ser discípulos de Jesús, alguno nos quiera lastimar, humillar, tratar mal, porque así es la vida. Resultamos incómodos cuando nos comportamos de una manera que es distinta de la manera como se comporta el mundo. Nos volvemos tan fastidiosos que algunos comienzan inclusive a maltratarnos y a sentirse con derechos sobre nosotros. Aquí hay una radicalidad importante. Jesús cita una frase que no es exactamente de la Biblia. Amarás a tu prójimo, sí, pero odiarás a tu enemigo, eso era del argot popular. Lo que se decía por allí, amarás a tu prójimo, sí, pero odiarás a tu enemigo. Y fíjense que en una cierta lógica, a los que venían, por ejemplo, en guerra contra el pueblo, se les odiaba, y también a los que hacían el mal, se les odiaba. Pero poco a poco, si nosotros miramos en la profundidad las cosas, la mejor manera de perder una batalla es haciendo que el contrincante sea cruel con el que ataca. Por supuesto que no estoy hablando de guerras que puedan considerarse en algún momento legítimas, de defensa de valores que en algún momento puedan ser legítimos. Estoy hablando de la vida nuestra, la de ustedes y la mía, de todos los días. Esos que se interpretarían como enemigos, esos que nos hacen el mal, que están siempre criticando, que molestan, que vienen en contra de nosotros por cualquier motivo. Ahorita hablé del motivo religioso, pero por cualquier motivo. Esos son más dignos de compasión que de odio. Es decir, odiar al enemigo es la cuestión más complicada que puede haber y la situación menos coherente con una vida en Cristo, porque Él a nosotros nos salvó. Él dio su vida por nosotros, no cuando nosotros ya éramos santos, sino cuando nosotros éramos pecadores. Precisamente para que saliéramos de nuestro pecado, Jesús dio su vida por nosotros. De tal forma que sería terriblemente incoherente que nosotros, para tratar de hacernos la vida más o menos cómoda, estuviéramos buscando cómo hacerle el mal a este y a aquel y al de más allá, simplemente porque nos trataron de hacer el mal. Las circunstancias, en este caso, no son tan importantes y por supuesto que son objeto de reflexión de muchísimas formas. Aquí lo que nos importan son los principios. Amar a los enemigos y rezar por los que nos persiguen y calumnian es el principio. ¿Cómo se hace eso? Primero, vamos a tratar de sacar de nuestro corazón todo lo que sean odios, rencores, enemistades, malquerencias. ¿Y cómo? Pues bien, dándonos cuenta primero. Yo a esta persona no la quiero, esta persona le tengo rabia, a esta otra no la puedo ni ver. Y vean, si analizamos cada caso, seguramente de una, otra o la otra, ni siquiera sabemos el motivo. O nos cuesta trabajo recordar, ¿por qué es que estoy bravo con este? ¿Este qué fue lo que me hizo de malo? Así somos los seres humanos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer en dónde hay espacios del corazón dedicados a la malquerencia de otros y analizar las cosas, porque muchas veces las otras personas ni siquiera tienen la conciencia de que nosotros no los queremos, ni siquiera se dan cuenta que nosotros estamos enojados con ellos.
A veces nos ponemos bravos por algo que se resolvería con una visita. Y de pronto, en la misma visita, decir, bueno, me pasó esto, ¿qué fue lo que ocurrió? Y darnos cuenta que lo que hubo fue un malentendido. Y nosotros enojados, perdiendo el tiempo, gastando energías en mantener una rabia viva que consume tanto. La energía que consume la ira es hasta física, es hasta hormonal, de tal manera que hubiéramos podido ahorrarnos una cantidad de cosas si solamente hubiéramos dialogado. Habrá cosas que las personas han hecho con maldad, con sevicia contra nosotros o contra los nuestros. Y en esos casos, ¿qué? Odiar será la solución. Por cuanto vemos nosotros, odiar a uno que nos ha hecho el mal es muy mal negocio. Porque a ese otro quizá ni siquiera le interesa o hasta le gusta que uno tenga una cierta enemistad con él. Pero en cambio nosotros, como les acabo de decir, estaremos gastando siempre unas energías que podíamos dedicar o a los mismos que amamos tanto, que decimos amar, o a Dios nuestro Señor. Así pues, cuando estamos cultivando rabias, aunque digamos en este último caso que tenemos razón, perdemos el tiempo. Porque si tenemos razón, de lo único que nos damos cuenta es que quizá con esta persona no se puede hacer tal negocio. Quizá con esta persona no se puede llevar a cabo el proyecto soñado. Pero más no. Lo otro son juicios. Lo demás son cosas inútiles que lastiman el corazón y socavan la moralidad de nuestros actos. Nuestro Señor Jesucristo dice todo esto desde la más profunda sabiduría. Está, como ustedes saben, aplicando el reino de Dios, los criterios del reino a la vida de todos los días. Es simplemente coherencia. Y por supuesto, todo esto se entiende de manera mucho más clara a la luz de la cruz de Jesús y reconociéndonos nosotros delante de Jesús crucificado como los beneficiados. Es que podemos mirar mal y podemos mirar feo y podemos mirar con rabia a varias personas, pero a nosotros, que nos merecíamos miradas de esas, Jesús nos mira con amor. Así que esto se trata de pura coherencia y entender lo que es, con respecto al punto anterior, el poner la otra mejilla, el caminar más de una milla, el entregar todo lo que nos piden y aún un poco más. Entender todo eso, o entender que la mejor manera de hacer que el corazón se limpie de toda violencia es amar y orar por los que hemos interpretado como enemigos, es el camino para encontrar la libertad más plena y más perfecta. No vamos a ampliarnos mucho más sobre estos asuntos en el día de hoy y como les había anunciado, daremos un pasito más. Pero atención, que aquí quiero dejarlos en esta parte con la última frase del capítulo 5 de San Mateo. Sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Por un momento traten de interiorizar eso. Es palabra de Jesús, es palabra de Dios, no es del predicador. A usted que está escuchando ahora, Dios le dice, sea perfecto, sea perfecta como su Padre Celestial es perfecto. Y le acaban de poner el ejemplo de Dios, cuya perfección consiste en amarlo a usted, en amarla a usted, aunque usted no sea tan digna de ese amor. Y deje que ese amor de Dios, ese que es evidente que tiene por usted, se vuelque sobre los demás, sobre los que lo rodean, de tal manera que sea con ese amor con el que perdona. Haga este ejercicio si quiere. Yo en este momento renuncio a tener enemigos. Yo, con un acto positivo de mi voluntad, me digo hoy, no tengo enemigos. Si tengo personas que hasta este momento he considerado con dureza, en este momento también los perdono
porque soy capaz, porque Jesús está aquí conmigo, y no solo los perdono, sino que oro por ellos. Tengan cuidado de no confundir los sentimientos con los actos deliberados. Yo puedo perdonar, aunque mis sentimientos se alboroten, aunque en el sentimiento yo mismo esté diciendo, uy, pero es que me pasó esto, es que no soy capaz de ver a esta persona, es que ver y recordar es apenas indicio de que tenemos la memoria funcionando, ver y recordar un mal que nos hicieron. Eso no importa. El problema es que cuando vemos y recordamos, no dejamos que la segunda parte comience a fluir, que la ebullición de la ira comience a producir malos sentimientos. Y si se vino un sentimiento, lo bloqueamos sin dejarlo expresarse hacia el exterior. Un enemigo muy grande para nosotros de verdad es nuestra propia lengua, que a veces no se mide para comunicar lo que está sintiendo, y lo que hubiera podido ser hasta un acto virtuoso, aguantándose uno una buena rabia, se vuelve un pecado cuando lo exteriorizamos. Uy, es que fulano de tal, más allá, y estamos siempre divulgando y divulgando el mal que los otros cometieron. Bien, pero vamos a dar un paso más. Quería esta noche comenzar, porque no vamos a terminarlo ni a avanzar mucho, quería comenzar, porque se parece mucho a lo que acabamos de ver, el capítulo 6. El capítulo 6 del Evangelio de San Mateo se abre con las 3 obras de justicia, que son la limosna, la oración y el ayuno. Así las llama la Biblia. Las llama obras de justicia, y ellas son 3, que creo yo que son caminos de santidad, y que así se los propongo, y esperamos que reflexionando sobre ellos vamos a entenderlos mucho mejor. Hoy solo vamos a hablar un poquito sobre la limosna, así que listos, porque les voy a leer primero, por supuesto, el inicio del capítulo 6 de San Mateo. Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no van a tener recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, de nuestro Señor Jesucristo, que claramente se ha hecho patrimonio de la humanidad, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Pero lo que más es patrimonio de nuestro Señor Jesucristo es la invitación a aplicar lo que ya nos acabo de decir en una forma especial de virtud que se llama la limosna. Por limosna vamos a entender aquí todo el don, el ejercicio de compartir lo que es nuestro con los demás, sobre todo con los que más lo necesitan. La limosna es necesaria. Más adelante la misma Biblia dirá que la limosna cubre la multitud de los pecados, la caridad, pero la caridad vuelta obras de caridad, y eso cubre la multitud de los pecados. Con obras de caridad, con obras de misericordia, nosotros estaremos siempre dándonos a los demás. La quinta bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, comienza a explicitarse por medio de la limosna, aquí en el capítulo 6. Y van viendo ustedes cómo las bienaventuranzas van a iluminar no solo estos capítulos siguientes, sino también todo el resto del libro, todo el resto del Evangelio de San Mateo. Más adelante, en el capítulo 25, mucho más adelante, estarán las obras de misericordia. La limosna podría englobar todas esas obras de misericordia, pero eso lo dejaremos para cuando nos corresponda. Sin embargo, estas 3 obras de justicia, la limosna, la oración y el ayuno, son retrato de la 4ª bienaventuranza. Y esto era lo que más quería contarles y compartir con ustedes esta noche, porque vean, ¿se acuerdan que la 4ª decía
bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En ese momento hicimos un poco de malabarismos para explicar la cuarta bienaventuranza, pero aquí dice tan claramente, ¿no? Cuiden de no practicar su justicia. Hambre y sed de justicia. Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Y comienza entonces el tema de la limosna. La justicia les había dicho es la santidad, y aquí la santidad se presenta bajo estos tres caminos. La limosna, entendida como una obra de caridad, el entregar de lo nuestro a los que más lo necesitan, es de verdad algo prodigioso y un camino de santidad. Eso es de las cosas que no se hace entre animalitos. La limosna es algo que identifica al ser humano, que identifica al discípulo de Cristo. Es verdad que en todas las religiones se practica de alguna u otra forma la dádiva, la generosidad, la limosna, porque es claro que donde hay semillas de Dios, Dios siembra la generosidad. Dios quiere que seamos como Él. Pero nosotros como discípulos de Jesús entendemos clarísimamente que nos toca aficionarnos al amor de los pobres, aficionarnos. En otra época no había ni siquiera que predicar eso, tal vez ustedes lo recuerdan, sobre todo quienes han tenido la dicha de vivir en pueblos pequeños, saben que los pobres eran menos pobres porque había un compartir generosísimo en todas las puertas de las casas, también en la parroquia, por supuesto. En la gran ciudad también se ve esa limosna y más al estilo moderno, sabiendo las necesidades de los vecinos y supliéndolas de vez en cuando con pequeños regalos. Pero lo que nos interesa aquí es aficionarnos a hacer obras de misericordia. Como les dije con ocasión de la quinta bienaventuranza, no podemos dejar pasar un solo día sin hacer una obra de misericordia. Y hablando de la limosna, es decir, en específico del don que hacemos a los pobres, de cosas para que subsistan, todos tenemos que aficionarnos. Como quisiera yo que esos canasticos que ponen los párrocos delante de los altares se llenaran sin que hubiera que hacer grandes campañas, sino solamente porque cada uno de nosotros dice, bueno, esta semana además del mercado mío hay mercadito para los pobres. Es que yo puedo, si Dios me dio, puedo compartirlo. Pero ¿cómo sería de bonito si más allá de la canasta nosotros mismos conociéramos a los pobres y compartiéramos con ellos no solo el regalo, sino también una palabra, un poco de amistad? ¿Cómo creceríamos todos de pura verdad? Les anuncio que voy a terminar ya, estoy poniendo ya la conclusión, de tal manera que si hubiera algunas preguntas en esta noche, vamos a tener un poquito de espacio. Con todo gusto podría, si ustedes así lo desean, responder algunas cosas sobre este tema, sobre los temas que hemos tratado en el día de hoy. Para redondear, entonces, les quiero decir, la limosna, que existía, por supuesto, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo y que existe todavía hoy, ha sido siempre objeto de que uno se sienta como bien. Y a veces porque uno se siente bien, anda pregonándolo. Y ahí se pierde la virtud, se pierde el mérito más bien. Para Jesús, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, quiere decir, no hay que publicarlo. Para regalarle cositas a otro, para regalar platicas, para regalar cositas, no hay que dejarse ver. Si a veces tiene cualquiera que darse cuenta, tratar de no poner notas como de teatro en lo que estamos haciendo, sino simplemente ser lo más objetivos posibles. Tenga la bondad de llevar esto allí, tenga la bondad de llevar esto allá, pero no más. No andar dando explicaciones que nadie nos ha pedido, no andar justificándonos que eso es lo que hacemos, en fin, porque se va a perder una fuente de tesoros inagotables. La limosna, al expresar
esa dimensión de nuestra vida en la que compartimos lo que tenemos, también nos remite a la primera bienaventuranza. Porque son los que son verdaderamente pobres, los que no se han apegado a las cosas creadas, los que saben darlas, darlas y darlas. Hay alguien que quiere tener guardados los zapatos de los 15 años todavía y ya tiene 90. Y apegarse a tantas cosas no es bueno en sí mismo. Tenemos que poder dar y dar y dar de lo que tenemos, y en eso vamos a aprender nosotros también a hacer lo que Dios espera de nosotros. Por la limosna, por el don, por las obras de caridad, nosotros aprendemos a ser como Dios. Guarden eso en su corazón, porque Dios no es sino el don. En Dios todo es darnos a nosotros. Si en Dios hay la gloria que se comparten las tres personas divinas, es porque se dan las unas a las otras. Es en el don de sí mismos como se glorifican, pero no más. Y nosotros mismos, entre más demos y nos demos dando lo que damos, entre más nos entreguemos nosotros mismos dando las cosas que damos, más nos vamos a construir como personas, más vamos a crecer. Veremos en la siguiente reunión, en nuestros coloquios de la semana entrante, dos temas preciosísimos que son la oración y el ayuno. Pero hoy nos quedamos aquí. Así como voy a hacer con la oración y el ayuno, agregarle algunas cositas, permítanme hoy como colofón, como conclusión, poner esta. Vean, todos los cristianos tenemos deberes de tipo económico. El primero, por supuesto, de lo que estamos hablando es dar de lo que tenemos para los pobres. Pero hay otros deberes de tipo económico que me preocupan mucho, sobre todo en estos tiempos. Entonces, todos nosotros tenemos el deber de ayudar al sostenimiento del culto, de la caridad de la iglesia, de las vocaciones sacerdotales, de los sacerdotes. Todos tenemos esa obligación. Esa es una obligación de la iglesia. El obispo tiene que trabajar en eso y tiene que dar de lo suyo para esto, y todos tenemos eso. Así que, ¿por qué no pensamos hoy en que tenemos por lo menos 3 tipos de deberes en lo económico y que vamos a tratar de usar este esquema para que no nos falte ninguno de ellos? La limosna para los pobres, definitiva, por intermedio de otros o mejor directamente, que nadie se dé cuenta. Segundo, la ofrenda dominical, todos los domingos, desde que las circunstancias no nos lo impidan, es decir, que estemos demasiado pobres. Todos los domingos debemos llevar una ofrendita al templo, de tal manera que se pueda sostener la parroquia y se puedan sostener sus obras. Eso les corresponde a todos ustedes, y hacerlo con generosidad y con pandemia o sin pandemia, con resguardo o sin resguardo, con confinamiento o sin confinamiento, hacer llegar la ofrendita dominical a la parroquia. ¿Cuándo están dispensados? Cuando están tan pobres que sería una imprudencia dar, ¿verdad? Pero si no están tan pobres, si tienen su sueldito, si las cosas siguen llegando, hagan llegar ustedes también su ofrenda a su párroco. Y el diezmo personal. El diezmo personal es un mandato bíblico, no es un mandato solo de la iglesia. Sin embargo, la iglesia lo puede legislar, y en Colombia lo ha hecho. Los obispos de Colombia desde hace años tienen por legislación para nuestra patria que todos, también el obispo, todos los bautizados, damos el valor de un día de ingresos en el año en el despacho parroquial. Nadie puede justificarse diciendo, es que yo hago muchas obras de caridad. No, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. De tal manera que tenemos una vez en el año, tenemos que dar el valor de un día de trabajo en el año. Atención, esto no se le puede dar a ningún grupo particular, ni siquiera a comunidades religiosas que no tengan parroquia. Solo a la parroquia, porque esta es una ofrenda para la iglesia. Ustedes son la iglesia y la iglesia se administra de esta manera. Cualquier grupo, aunque sea muy piadoso, que ande pidiendo diezmos,
ustedes tienen que informarle a su obispo, porque no es justo y esa es la manera como se hacen las sectas. Cuando comienza la gente a recoger platas para pagar funcionarios, comienzan a separarse. Así que mucho cuidado, no se vayan a dejar en ningún grupo, nadie tiene derecho, a menos que tenga una carta del obispo, de pedir diezmos. El diezmo se cancela en el despacho parroquial o en el despacho de la curia una vez en el año, el valor de un día de ingresos en el año. Así de sencillo es y es un mandato bíblico. Es decir, ese le toca al obispo, le toca al párroco, le toca a todos los bautizados. A todos nos toca pagar nuestro diezmito todos los años. Y en Colombia es muy fácil, porque es un día. Entonces vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Nos preguntan si la caridad obliga. Y por supuesto que obliga, pero obliga con una obligación deliciosa. Es decir, nos deberían nacer las obras de caridad. Si no nos nace, quiere decir, si no tenemos gusto en hacer las obras de caridad, quiere decir que no somos muy evangelizados. Nos falta dejarnos evangelizar un poco más. La pregunta está supremamente buena y si la entiendo bien, se refiere a esta caridad que estamos nosotros mencionando en el día de hoy, la de la limosna, la de la entrega y también lo de la primera parte, es decir, la de la generosidad, la de tolerar a los demás, la de no poner resistencias feas, violentas al mal, de no vengarnos, de no criticar, de no juzgar. Eso, todo eso es una obligación del discípulo, pero que lo hace por amor. Un discípulo que porque ama a Jesús, porque quiere hacer las cosas como Él, entonces se siente compelido desde por dentro a hacer la caridad. Ninguno de los mandamientos funciona si no está escrito por dentro. Y eso se sabe con lo de la caridad, se sabe cuando nosotros no tenemos durezas para hacerlos. Perdonen que vacilo en el momento de la respuesta, pero es que me estoy acordando de algo que me sirvió durante bastante tiempo para educar a mis feligreses, sobre todo cuando fui párroco, y era enseñarles, ¿no? Un signo de que uno no está bien evangelizado es el dolor de billetera. Cuando a uno le duele la billetera, por darle a los pobres, por darle al que necesita, por darle a la iglesia, por pagar su diezmo, si a uno le duele la billetera o comienza a criticar, es que uno no está evangelizado. Así que simplemente vivir esta dimensión de los deberes de tipo económico y de generosidad, sobre todo para con los pobres, de una manera muy libre, muy espontánea, muy bonita, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha y que no andes criticando a nadie porque lo hace o porque no lo hace, porque pidió, porque no pidió, sino simplemente por amor, hacer lo que nos toca en conciencia. Mi ofrenda para los pobres, mi ofrenda dominical de todos los domingos, mi diezmo personal una vez en el año. Gracias por la pregunta. También aquí dicen, la limosna es diferente a la ofrenda. Digamos que son dos maneras de llamar un mismo acto, pero que a veces pueden tener matices distintos. Por limosna entendemos siempre la ofrenda que le damos a los pobres, ¿cierto? No debería ser peyorativo. En algunos lugares han molestado un poco a las personas hablándoles de limosnas y si atendemos a las raíces latinas, a veces ni siquiera hablamos con propiedad ciertas cosas, porque el limosnero es más bien el que da las limosnas que el que las pide, pero bueno, el que las conserva que el que las pide. Evitando la connotación peyorativa, la limosna es un acto nobilísimo, es la ofrenda nobilísima de lo que tenemos que regalamos a los pobres, en el secreto de Dios. Es decir, buscamos una sonrisa en el otro, buscamos un crecimiento, buscamos una
tranquilidad en el otro que solo Dios y yo nos dimos cuenta. Y eso es muy bonito, que uno tenga su intimidad con Dios. La limosna es preciosísima por eso. Todas las donaciones que hacemos, cuando las hacemos religiosamente, se llaman ofrendas. Eso sí, vale la pena. No siempre la ofrenda del domingo se puede llamar limosna, porque pues la parroquia no está en esa situación. En cambio sí es una ofrenda, pero es necesaria, ¿eh? Es una ofrenda necesaria. Espero con eso dar un poco de claridad sobre la pregunta. También me preguntan, cuando se les da a las personas que se encuentran en los semáforos o que cuidan carros en la calle, ¿es una caridad o limosna? Es un poco la misma historia de la pregunta anterior. La caridad es un concepto mucho más grande. Las obras de caridad son las limosnas, pero también la visita a los enfermos, enseñar al que no sabe. Las obras de caridad se identifican con las obras de misericordia. La caridad en sí misma es un concepto gigantesco. Dios es caridad, Dios es amor, ¿verdad? El amor es la caridad. Entonces la caridad así simplemente es mucho más amplio como concepto. Las obras de caridad son las obras de misericordia. Las limosnas son una de las formas de hacer misericordia o caridad. Muy bien, veo que por lo menos por cuanto respecta a mis colaboradores más inmediatos, no hay más preguntas, pero además también se nos está agotando el tiempo y vamos a despedirnos en santa paz, pensando siempre en Dios nuestro Señor y en que nos haga como Él quiere que seamos. Vean, cuando uno se enamora del sermón de la montaña, cuando uno trata de interiorizar esos capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, uno no puede equivocarse, primero que todo. En segundo lugar, uno tiene solo un riesgo, y el riesgo es ser muy feliz en esta vida y alcanzar la patria eterna. Porque esto es lo que el Señor quiere que nos distinga a los que somos sus discípulos. Pongamos en manos de Dios este día, esta reflexión que hemos hecho juntos. Démosle gracias por todo lo que aprendimos, por todo lo que reflexionamos, por todo lo que vamos a seguir viviendo. Y por supuesto, que sea Él, con su gracia, que es la única que transforma los corazones, quien de verdad nos haga dar la medida que Dios espera de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre. Muy feliz noche para todos.